oración. Damos comienzo en esta tarde. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor amado, poder estar reunido aquí en tu casa junto a un grupo de mis hermanos, Señor, y junto a los hermanos que están allí en las redes, pidiéndote que tú nos bendiga en este día, que tú nos guíes, que tú nos ilumines, Señor, para seguir aprendiendo de tu palabra. Gracias te damos, Padre, y nos encomendamos bajo tu mano poderosa, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, los que están acá pueden tomar asiento, los hermanos. Bueno, nosotros continuamos con hermenéutica, las figuras retóricas. Y vamos a ver si llego hasta fin de año. El pastor me dijo estirarlas si no te doy otra materia. Entonces vamos a ver si las podemos seguir estirando. Pero bueno, estamos aprendiendo la palabra de Dios. Hay un último cuestionario que, bueno, los hermanos, algunos están haciendo, otros les falta poco para entregar. Pero bueno, ahí cuando usted encuentra los cuestionarios donde una pregunta, donde le pide que pongan ejemplos, tienen que intentar buscar algunos ejemplos, tienen que esforzarse un poquito y buscar algunos ejemplos, ¿no? Que no estén en la copia. La mayoría lo que hacen copian de la fotocopia. Están bien la mayoría de la respuesta, algunos los que es corregido, estaban para un 10, pero le bajé punto porque no se esmeraron en buscar un texto diferente de lo que esté ahí en la fotocopia. ¿Sí? Hay uno o dos, después los otros textos se pone lo que está, porque pregunta cómo considera o cómo es, y pone los ejemplos que está, es válido, pero en algunas hay una que aclara, dice no ponga un ejemplo que esté en la copia, otras no aclaran. Yo no hice el cuestionario, pero alguna dice no ponga el que está, ¿no? Hay una donde la duda de muchos, ¿no? La número 8. Yo le voy a dar un ejemplo, pero usted lo va a buscar. No le voy a dar los textos, pero los va a buscar. Si no, apréndose una concordancia, un diccionario bíblico. Bueno, la 8 dice, dé un pasaje donde aclare las aparentes contradicciones consultando los paralelos. Hemos visto ahí algunos ejemplos que están en la copia sobre el rey David, que decía varón conforme el corazón de Dios, y explicaba por qué era varón conforme el corazón de Dios. No quería decir que no iba a fallar, que iba a ser perfecto, no, sino que estaba diciendo que iba a ser aquel que iba a hacer la voluntad de Dios, ¿no? El que iba a guiar a Dios. Bueno, otro ejemplo, para que usted aclare, lo busca. Búsquelo. Allá el Señor Jesús hablando con sus discípulos, Él le dice, cuídense de la levadura de los fariseos y saduceos. Aún dice que los propios discípulos decían y pensaban entre sí y decían, ¿de qué está hablando? De que nos olvidamos el pan. Y pensaban que era de eso, ¿no? Y si usted busca ese texto paralelo en el otro evangelio, aclara Jesús y dice, ¿qué era la levadura? La hipocresía de los fariseos. ¿Sí? Un ejemplo simple, pero así es lo que usted tiene que buscar y poner en el cuestionario, no poner todos los textos que están. ¿Sí? Búsquelo en los evangelios, le doy algo, ¿no? Y cuando buscamos unos paralelos, recuerde, a veces tiene que ser el mismo autor, en el mismo tiempo, la misma época, y después se va explayando puede estar en toda la Biblia, pero primero se busca en esa parte, ¿sí? Y después se va explayando para los distintos. Bueno, le aclaré algunos contestaron copiando de la fotocopia, y que bueno, por eso a veces le restamos algunos puntitos, pero dentro de todo muy bien y muy contento, porque quiere decir que están entendiendo, o por lo menos se preocupan a leer un poquito. A veces es cuestión de dedicación. Y antes de hacer el cuestionario, ore a Dios. Dígale, Señor, dame sabiduría. Ayúdame a entender lo que yo no puedo. ¿Sí? Dice la palabra, ¿no? Que el que quiere sabiduría, que se la pida a Dios. Y si no, estamos para ayudarle. Siempre le digo, si tiene duda, nos pregunta, nos consulta lo que están acá y lo que están en las redes al pastor Sergio. Él siempre está contestando y ayudando a todos los hermanos. Dios les bendiga. Continuamos con las
figuras retóricas, quería aclarar esa pregunta, donde muchos aclaran y ponen los mismos versículos que están ahí. Y si usted entendió, va a buscar, y no es tan difícil, y hay muchos versículos sobre eso, hermano. Estamos con figuras retóricas, estábamos viendo el tipo, nos quedamos allá en el tipo viendo algunos ejemplos de aquellos que daban de lo que era Jesús. El tipo es aquellos que se cumple en el Nuevo Testamento. Recuerde, muchos están en el Antiguo y se cumplen en el Nuevo Testamento. Para el que no se acuerda o que no estuvo la clase pasada, el tipo es la clase de metáfora que no consiste meramente en palabras, sino en hechos, personas u objetos que designan semejantes hechos, personas u objetos en el porvenir. Estas figuras son numerosas, llamándose en las Escrituras sombra de los bienes venideros, cerca o parecido a las profecías, ¿sí? Cumpliéndose en el Nuevo Testamento. Nos quedamos viendo algunos ejemplos y le quiero dar acá 4 puntos para que usted descubra cuándo es un tipo, ¿sí? Ahora vamos a entrar en el símbolo también y ahí hay algunas confusiones en esto. Pero vamos a ver algunos ejemplos que nos quedaron allá del Antiguo Testamento y que se cumplían en el Nuevo, en esta clase de tipo. El sumo sacerdote que prefiguraba a Cristo, los sacrificios que prefiguraban el sacrificio de Cristo y el santuario del templo que prefiguraba al cielo. Vamos a ver el libro de Hebreos. Usted conoce esto en la antigüedad, los sacrificios, los holocaustos, el santuario allá en la antigüedad. Bueno, todo eso, recuerde que un tipo también no tiene tanta validez lo pasado, sino que tiene más validez lo reciente cuando se cumple. El libro de Hebreos, yo voy a leer capítulo 9, versículo 11. Una hermana busca el 10 del 6 al 12. Hebreos 9, 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por la sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. El versículo 23, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Todo lo que hacía el sacerdote hebreo, aquellos sacrificios, esos holocaustos, esas ofrendas, todo eso simbolizaba a Cristo y el cielo, ese tabernáculo donde entraba el sumo sacerdote, podía entrar una sola vez al año en ese lugar santísimo, tenía que purificarse, no podía entrar así nomás, tenía que entrar atado con una soga, porque no sabía, como el pastor recién hablaba, que solamente conoce el corazón es usted y Dios. Entonces, si el sumo sacerdote estaba en pecado, había hecho alguna macana, no podía entrar al lugar santísimo. Y si entraba, seguramente moría. Entonces, ninguno podía entrar a sacarle. Ese el Dios que estaba hablando el pastor en la clase de él, ¿no? Ese Dios que mata también, ¿no? Y lo tenían que arrastrar con la soga, por eso él tenía que entrar a ofrecer esas ofrendas, esos sacrificios con una soga atado, porque si perecía ahí adentro lo tenían que arrastrar con la soga. Ahora el sumo sacerdote, que es Cristo, que fue ya sacrificado, que no entró en ese santuario hecho de mano de hombre, ¿no? De esta tierra, dice que entró en el cielo, en ese lugar santísimo, que es mayor que el que estaba acá. Mire qué dice el capítulo 10, versículo 6 al 11. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto
y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Amén. Después usted sigue leyendo y va a encontrar todos los holocaustos, sus sacrificios, sacerdote. Ahora Cristo, el Señor, se cumplieron en él. Es el tipo de Cristo. Todo aquello que pasaba, que simbolizaba, iba a ser lo que iba a venir y Cristo lo iba a cumplir en su cuerpo, en su vida. Sí, es un tipo Sí, de Señor. aquello, ¿no? Vamos a ver otro, voy a leer Éxodo 13 y la hermana puede buscar primera de Corintios 10, del 1 al 2. Del bautismo, cómo fueron bautizados los antiguos. Libro de Éxodo, capítulo 13. Libro de Éxodo, capítulo 13, versículo 21 y 22. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube, para guiarlos por el camino, y de noche una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube, ni de día ni de noche la columna de fuego. 14, 21 y 22. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas se quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro, a su derecha y a su izquierda. Aquellos que están tomando apuntes, estos no están en el estudio, le estoy dando. Mire, le aclaro para que después, si tiene que poner un texto, primera de Corintios 10, 1 y 2. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Amén. Todo eso que pasó, que parecía una historia más, que parecía solamente una forma de escapar del pueblo de Israel de Egipto, dice que estaban siendo bautizados. Fueron bautizados también allá bajo la nube, el fuego y aquellos que pasaron en el mar en seco. Es un tipo, allá algo que pasó en el Antiguo Testamento y se cumple en el Nuevo, eso es un tipo. Le voy a remarcar 4 puntos muy importantes para saber cuándo es un tipo, ¿no? Y vamos a ver el primero, se tiene que aceptar como tipo. Todo como tal está aceptado en el Nuevo Testamento. Eso ya lo vimos. Todo se tiene que cumplir en el Nuevo para que sea un tipo, una tipificación, ¿sí?, de lo que pasó en Cristo, el cielo, la iglesia. Todo aquello que pasó en el Antiguo se tiene que estar en el Nuevo Testamento. Si no, no es un tipo. Segundo, recuerde que el tipo es inferior a su correspondiente realidad y que por consiguiente todos los detalles del tipo no tienen aplicación a dicha realidad. ¿Sí? Es inferior, no se puede aplicar allá a lo nuevo. Cristo aplicó eso en su vida, en su cuerpo, y ya lo cumplió, ¿sí? No como muchos quieren cumplir, por eso ya no hacemos sacrificio nosotros, por eso ya no hacemos holocausto, por eso ya Cristo cumplió todo eso en su vida, lo llevó Él es mayor que todo, ¿sí? Hay algunos, bueno, que quieren ser todavía medio judíos por ahí y quieren aplicar alguna de esas cosas, pero no nosotros que conocemos la palabra del Señor, ya no andamos allá porque andan
alguno queriéndose allá ser judío, queriendo ¿no? circuncidarse, dejándose lavar, cambiándose el nombre, poniendo allá la estrella de David como su estandarte, su escudo. Bueno, tenemos aquellos que el pastor hablaba, aquellos delirantes espirituales, pero todo decía ya, si usted quiere ver un tipo, es inferior a las cosas venideras. Todo se cumplió en Cristo. Cristo fue el sacrificio, Cristo fue el cordero ese inmolado, sin defecto, sin mancha. Ya no, Él se cumplió todo aquello que estaba del Antiguo en el Nuevo Testamento. 3. Dice, téngase presente que a veces un tipo puede prefigurar cosas distintas, ¿sí? A veces puede simbolizar una cosa, a veces otra. Allá el fuego, cuando el fuego quemaba el holocausto, el fuego purificador, significaba, tenía que quemar todo ese animal. El fuego era pureza en la antigüedad. En el Nuevo Testamento, en algunos, mira el fuego purificador, Primera de Pedro 1:7. Un hermano puede buscar Primera de Pedro 1:7. El fuego purificador, porque a veces puede significar una cosa y a veces otra. Y en el libro de Isaías 31:9. Primera de Pedro 1:7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifiesto Jesucristo. El fuego purificador, probando nuestra fe, como el oro. Isaías 31:9. El fuego acá, como tipo de juicio, y de miedo pasará su fortaleza y sus príncipes, con pavor dejará sus banderas, dice Jehová, cuyo fuego está en Sión y su horno en Jerusalén. El fuego acá en forma de juicio. Dice por allá, en otra parte, en hebreo, que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. ¿No? Ese es, a veces un tipo puede prefigurar distintas cosas, pero tiene que cumplir estas reglas para que sea un tipo, ¿sí? No puede allá no cumplirse en el Antiguo Testamento, no puede ser un símbolo allá y acá no leerse o no estar en el Nuevo, eso no puede pasar, pero sí puede tener distintos significados muchas veces. 4. Estos puntos muy importantes para que usted entienda lo que es un tipo. Que los tipos, como las demás figuras, no fueron dadas para servirnos de base y fundamento de la doctrina cristiana, sino para confirmarnos en la fe y para ilustrar y presentarnos la doctrina viva a la mente. No quiere decir que eso se va a tomar como base de una doctrina, como recién estaba hablando, ¿no? Aquel que se quiere ser judío o el otro que quiere guardar el sábado, porque era día de reposo y se tiene que guardar el sábado, quiere cumplir aquello que iba a simbolizar a Cristo. El sábado también iba a simbolizar a Cristo. Dice que el que cree en el Señor Jesús entró ya en reposo. ¿Sabía usted? Nosotros estamos en sábado, ¿sí? No tenemos que guardar el sábado como algunos hacen, no prende fuego, no compra, no cocina, no, bueno, a algunos no le gusta trabajar, entonces ya de paso no trabaja tampoco, no quiere hacer nada, como hablábamos clase pasada, el pueblo cristiano a veces se ha vuelto tan perezoso muchas veces, ¿no? Que todo le viene bien y si, bueno, cuando menos tengo que trabajar mejor. Y algunos guarda estas costumbres y no, los tipos no son considerados como base de una doctrina, no se puede tomar como base de la doctrina esto, ¿sí? Y muchos hay de esto que quieren guardar el sábado, el día de reposo, que quieren dejarse crecer las barbas y bueno, tantas otras cosas, ¿no? Que nosotros que conocemos la palabra o la Pascua, yo que quiere allá celebrar la Pascua y quiere guardar como eran, algunos quieren guardar como fue la verdadera Pascua, otros
quiere hacer la Pascua de acá, que nos ha enseñado la religión oficial, que nada tiene que ver con eso. Dice que nuestra Pascua ya fue sacrificada una vez y para siempre, ¿no? Nuestra Pascua ya fue sacrificada. Nosotros estamos en reposo, estamos en Pascua. Nosotros, el que creyó en el Señor Jesús, mire lo que dice Hebreos 4. Hebreos capítulo 4, versículo 1 al 3. ¿Por qué? Porque tenemos algunos cristianos que me preguntaban y querían guardar el reposo también, pero bueno, porque le decía, no le gusta mucho el trabajo, entonces. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero lo que hemos creído, estamos en el reposo. Amén. Los que hemos creído entramos en el reposo. ¿Usted que creyó? Amén. Sí, Ya está en Señor. reposo. Estamos en el reposo del Señor Jesús. Colosenses, capítulo 2, versículo 16. Entonces, toda allá tipo o figura o todo aquello que adorna esa figura no puede ser tomado como base de doctrina. Colosenses 2, 16 y 17. Por tanto, nadie os juzgue con comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Amén. Todo aquello era sombra de lo que iba a venir. Amén. Todo aquello que pasó. ¿Sí? Aún el día del reposo, digo, el Señor le puso el día de reposo porque el pueblo judío le gusta demasiado el trabajo. Entonces el Señor le puso allá el día de reposo para que dejen todo. Ese día tenía que ser un día santo, tenía que ser un día de alegría, dice. Encima de eso tenía que venir alegre. Digo que algunos cristianos vienen a la casa de Dios allá triste, apagado. Bueno, nosotros si estamos en reposo, tenemos el gozo del Señor en nuestras vidas, ¿no? Tenía que venir alegre, tenía que venir gozoso, tenían que dejar allá su mal pensamiento, su mal camino. Para eso Dios le estableció ese día, ¿sí? Ahora Cristo fue sacrificado, nosotros creímos, estamos en reposo, nuestra vida cambió, se supone, cambiamos para Cristo, y el cristiano está en reposo todos los días, aparta su camino del mal. Mire el evangelista del Antiguo Testamento, Isaías, habla de esto. Isaías 58, 13. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Si retrajeres tu pie, si te volvieres de tu mal camino, si no lo hicieron muy ese día sagrado el pueblo judío. En los tiempos de Jesús, ¿se acuerda? Jesús iba a sanar a un enfermo, Jesús hacía algo de asado y ya estaba el dedo acusador. Porque ellos alababan más el día que lo que significaba el día. Era un día santo, un día agradable. Si retrajeres tus pies, si te volvieres de tu mal camino, si entregaras tu voluntad al Señor, eso era lo que Dios quería. Pero el pueblo, ¿qué hacía? El pueblo adoraba el día. Dios, como cuando pasó con la serpiente, que lo vimos en clase pasada, también allá en los tiempos de Moisés, él levantó la serpiente sobre esa asta, y no era la serpiente, no era el asta, era la voluntad, era lo que ellos tenían que hacer, era levantar la mirada, aquel que quería ser salvo, aquel que no quería morir,
Eso era lo que el Señor estaba mirando, aquel que se levantaba, esa decisión, como hoy en nuestro tiempo, el que quiere es para el que quiere, ¿no? Era la decisión, no era la cruz, ¿no? Por eso no tenemos cruz. El pueblo judío se acuerda y empezó a adorar a la serpiente. Se ve que la llevaban, la trasladaban, alguno lo guardó. No sé si Moisés sabía, si Josué sabía, pero ellos llevaron hasta esa serpiente con ellos. Dice que le prendían incienso, le adoraban, le terminaron adorando. Y no era la serpiente, no era el asta, era la voluntad, era la decisión, era esa voluntad de mirar al que le iba a salvar. Eso nosotros lo que hacemos, miramos hacia atrás a Cristo en la cruz, crucificado por nuestros pecados. Ya no le tenemos clavado en una cruz, ya no llevamos una cruz, símbolo de maldición, símbolo de muerte, menos en nuestras iglesias y mucho menos colgado en nuestro cuello, allá en la muñeca, en todo lado dice que lo llevan a Cristo, ¿no? No era eso, sino era mirar allá la cruz. No era la serpiente, el asta, sino que era la voluntad de mirar. Eso era, ¿no? Y ellos le terminaron adorando. El sábado era lo que Dios quería, que vengan alegres, gozosos, que se entreguen al Señor con todo su corazón. Sin embargo, ellos terminaron idolatrando ese día, terminó siendo ese día más sagrado que todo, ¿no? Así dice que acusaban, mataban a algunos porque violaban la ley y no era eso lo que simbolizaba el día de reposo. Así que si alguno está guardando el sábado, si alguno no cocina, veo que alguno también está en sábado todos los días, no cocina, nunca no lava, nunca no planta. Dios le bendiga. Los hermanos no quieren hacer nada, están en reposo continuamente. Claro, aprendieron la palabra literal, están en reposo continuamente. No quieren hacer mucho. Dios les bendiga. Sí, estos son 4 puntos muy importantes del tipo para que esto se vea. Sí, acéptese como tipo tal todo lo que está aceptado en el Nuevo Testamento, que el tipo es inferior a la realidad, no todo es mayor, Cristo es mayor, se cumplió todo en Él, todo fue cumplido en Él. Nosotros ahora ya no nos tenemos que sacrificar, no tenemos que guardar el sábado, estamos en Pascua, la levadura simbolizaba el pecado, nos guardamos del pecado, ¿sí? Y Cristo es mayor que todo eso. Y que a veces los tipos pueden prefigurar distintas cosas y sobre todo que no pueden ser base de alguna doctrina. ¿Sí? Dios les bendiga. ¿Entendieron acá algunos? ¿Sí? Si no entendieron, miren los videos, como dice allá Gustavo. El símbolo. O si no, le pregunta al pastor Sergio. Por ahí yo no les puedo explicar mucho. El símbolo. ¿Sí? Otra figura del símbolo. El símbolo es una especie de tipo, como lo que estábamos viendo. ¿Sí? El símbolo es una especie de tipo por el cual se representa alguna cosa o algún hecho por medio de otra cosa o hecho familiar. Se podría decir que todo lo que es tipo es un símbolo, pero no todo lo que es un símbolo es tipo. ¿Se entendió? Se lo leo de vuelta. ¿Sí? El símbolo es una especie de tipo. ¿Sí? ¿Qué es el tipo? Aquello que sucedía ya en el Antiguo Testamento, aquello que sucedió allá y se cumplía en el Nuevo. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? El símbolo es una especie de tipo por el cual se representa alguna cosa o algún hecho por medio de otra cosa o hecho familiar. Se representa alguna cosa por algún hecho o a veces con alguna cosa que va a representar, y ya lo vamos a ver en algunos ejemplos y lo va a entender un poquito más claro, representan otra cosa. Se puede decir que el tipo, la figura anterior que estuvimos viendo, el tipo, toda clase de tipo es un símbolo, pero que el símbolo, la figura que vamos a ver ahora, no todo es tipo. ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Entendieron acá? De vuelta. Vamos con los ejemplos. ¿Sí? Así va entendiendo un poquito mejor. Y si no entiende, sí. Si no entiende, ya sabe lo que tiene que hacer. La majestad de Cristo, simbolizada en el rey de la selva. ¿Quién es el rey de la selva?
Apocalipsis, capítulo 5, versículo 5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. El león, es su majestad, el león. ¿A quién estaba simbolizando? ¿Está entendiendo? Se usa otra cosa para simbolizar a Cristo. Él se está usando el león para simbolizar a Cristo. ¿Va entendiendo un poquito mejor? Uno solo entiende. Somos unos cuantos acá. Mateo 10, 16. Mateo, capítulo 10. 16. 16, 10, 16. Sí. He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sé pues prudente como serpiente y sencillos como paloma. ¿Quién es la oveja? ¿Quién es oveja? Nosotros. Más o menos, algunos chivos tenemos también. Nosotros somos la oveja, el creyente. Los hijos de Dios somos la oveja. El lobo, ¿a quién está simbolizando? No, al mundo, al incrédulo. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Más o menos, dice alguno. La oveja simboliza a nosotros, el pueblo cristiano, el creyente. El lobo está simbolizando el incrédulo, está simbolizando allá afuera, porque el Señor que les dijo, lo voy a enviar como oveja en medio de lobos. ¿A qué lo iba a enviar el Señor? Predicar la palabra, sanar enfermos, echar fuera demonios, a predicar la palabra del Señor. Y usted sabe lo que pasó con muchos de los apóstoles, cómo muchos fueron encarcelados, azotados, discutidos. ¿Sí? Y el Señor usaba esta figura de un símbolo de ovejas como en medio del lobo. Sé pues prudente como la serpiente, astutos, estén mirando, vigilando, estén atentos continuamente y sencillos como la paloma, humildes, humilde de corazón, como Él pide que sea, porque dice que a los humildes le da gracias, a los soberbios resiste. Pero también le dijo, fíjense como la serpiente, sean astutos, estén despiertos, continuamente mirando, ¿sí? Y sean sencillos como la paloma, humilde de corazón. ¿Va entendiendo ahora más o menos lo que significa el símbolo? Utiliza una cosa para reflejarse en otra. Vamos a seguir viendo. El agua. Bueno, ya me perdí, no sé cuál es el que está en la copia y cuál es el que no. Así que anoten todo. No, el agua no está en la fotocopia. Y después dicen que soy malo, y yo le doy los textos y encima alguno no los anota. El agua. ¿Símbolo de qué el agua? Del Espíritu Santo. También es símbolo del lavacro, de la purificación de nuestro cuerpo, de la santidad, de que tenemos que estar purificados delante de Dios. Pero vamos a ver Juan 7:37, que el Señor Jesús dijo que el que cree en Él, de su interior iban a correr ríos. Juan 7:37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Símbolo del Espíritu Santo. Símbolo, el agua utilizado como símbolo del bautismo del Espíritu Santo. Aquel que iba
a correr, de la limpieza, porque ellos ¿qué hacían? Hacían toda una ceremonia, en esa fiesta hacía toda una ceremonia el pueblo judío, iban a buscar jarrones de agua, traían y daban allá un cántico, daban allá un giro, venían al templo y del templo arrojaban esos cántaros de agua, dice que bajaban por la escalera. Ahí estaba Jesús mirando ese día de la fiesta, estaba ahí mirando, entonces él le dijo, el que cree en mí, de su interior va a correr ríos de agua viva. ¿No? Hablando ya, por eso en esa fiesta estaba Jesús, dice ahí cuando leímos, en el último y gran día de la fiesta. ¿Sí? Si usted quiere ver y especificar sobre esa fiesta, ahí tiene un loguito, tiene una letrita en su Biblia. Vaya a ver esa fiesta y consulte lo que eran las fiestas y lo que se hacía. Yo que a veces somos perezosos porque tenemos ahí la indicación, tenemos ahí a donde nos manda otros versículos y no, leemos el versículo, no le damos importancia a esas letritas, pero eso nos indica que hay en otro versículo, en otro pasaje, en otra palabra, y lo tenemos que leer como detenidamente, lo tenemos que leer a veces si no entendemos, repetidas veces. ¿Se acuerda antes? Más o menos los hermanos se acuerdan. Seguimos. Recordando que las puertas en los pueblos antiguamente servían como una especie de fortaleza, comprendemos que en el lenguaje simbólico, ¿qué simbolizan las puertas? ¿Ninguno sabe? Ninguno sabe. Mateo, vamos a leer Mateo. Cristo es la puerta. También simboliza a Cristo, la puerta, pero aquí en este simbolismo que vamos a ver, con la puerta ya lo vimos, muy conocido, Cristo es la puerta. Pero en este simbolismo que vamos a ver ahora, la puerta simboliza fuerza y dominio. Un versículo muy conocido que muchas veces lo hemos leído. Mateo, capítulo 16 y versículo 18. Mateo. Y yo también te digo que tú eres Pedro. ¿Es esa? Sí, hermano. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahí hay otra puerta, ¿no? ¿Hay otra puerta ahí? ¿Las puertas de qué? Del Hades, del infierno. Amén. No prevalecerán contra tu iglesia, contra esta iglesia. Simboliza fuerza, simboliza dominio, potestades. Ve que tiene diferentes simbolismos. Algunos se queda con que Cristo nada más, pero hay otro también que tiene puerta. Sí, señor. Y no entra. Y dice que esa puerta es ancha, es grande, espaciosa. ¿No? Simboliza fuerza, simboliza dominio. Y dice que aún las puertas del Hades no prevalecerán. ¿Sí? Dios les bendiga en esta noche. Algunos están entendiendo, me parece. La lepra, símbolo de pecado, ¿no? Lo hemos visto muchas veces. La levadura, símbolo de pecado. En cuanto a hechos simbólicos para representar la muerte del pecador al mundo y su entrada en una vida nueva, ¿qué simbolizará eso? Cuando el pecador muere y entra en una vida nueva, ¿qué se imagina usted? Lo hemos leído hace 10 minutos. No sé si pasaron 10. En el Mar Rojo, ¿qué hicieron? ¿Qué fueron? Y entonces, ¿qué simboliza nuestra vida? El bautismo simboliza la muerte y pasamos de muerte a vida. A veces parece difícil y no es tan difícil, ¿no? ¿Sí? Nos complicamos. Vamos a ver Romanos capítulo 6, versículo 3 y 4. Libro de Romanos, cómo el creyente vive. Capítulo 6, versículo 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que
como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. Por el bautismo. Por el bautismo. Por eso nosotros, el pueblo cristiano, que hoy también se está haciendo de moda en las iglesias evangélicas, como están bautizando con un vasito de agua, están bautizando tirando un poquito de agua en la cara. Hablaba con algunos estos días de esas iglesias de los brasileros. Estaba congregando con nosotros y dice que fue bautizado y le pregunté cómo fue bautizado. Y bueno, me tiraron un poquito de agua así, en la cara. Y bueno, yo le explicaba que eso no era el bautismo bíblico, eso no era lo que la Biblia nos enseña, porque el bautismo significa sepultura, por eso el evangelista hunde allá todo el cuerpo, lo sepulta al hombre viejo y renace un hombre nuevo. Por eso hacemos eso. El bautismo tiene que ser por inmersión y en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Hoy estamos la iglesia moderna tomando allá como la iglesia oficial, ¿no? Con allá un poquito de agua a los bebés que no tienen conciencia. El bautismo tiene que ser una decisión de uno. Yo quiero morir y quiero nacer de nuevo. Si aceptó a Cristo en su corazón, si comprendió lo que es. Dejamos la vida vieja allá y sepultamos un símbolo, el agua allá, un símbolo de sepultura. Eso simboliza el bautismo y renace el hombre nuevo. No bautizamos bebé, el bebé no tiene pecado, el bebé está en estado de inocencia. ¿Sí? Cuando llega a una mayoría de edad, los chicos ahí y empiezan a comprender y a tener la diferencia, a tener juicio entre el bien y el mal, ahí pueden tomar una decisión, se pueden bautizar. No se bautizan niños. Jesús se bautizó a la edad de 30 años. Algunos allá bautizan a los niños, no sé dónde sacaron eso de bautizar a los niños, porque si Jesús tenía 30 años cuando se bautizó. Pero toman eso y eso está entrando en la iglesia cristiana. Algunos bautizando en el nombre de Jesús, como hacían los apóstoles. Eso lo hemos estudiado en las distintas materias. Cuando decían en el nombre de Jesús, decían en la doctrina de Jesús, en lo que Jesús estableció. Y era Padre, Hijo, Espíritu Santo. Eso era lo que el Señor mandó y ordenó a sus discípulos. Y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando ellos, algunos por ahí, Pedro, dicen, algunos se estaban bautizando en el nombre, bautícese en el nombre de Jesús, creo en una de sus predicaciones, era eso lo que estaba diciendo, en lo que Jesús instituyó, en lo que Jesús dijo, sean bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso significa sepultura, el nombre, la muerte del pecador. Nuestro hombre viejo, la mujer vieja, murieron ahí en ese. ¿Murió? Alguno todavía está medio allá, no murió del todo, ¿no? Pero dice que muere ahí el hombre viejo, la mujer vieja, renace el hombre nuevo, la mujer nueva en el bautismo, ¿sí? Y es por inmersión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mire Colosenses, capítulo 2, versículo 12. Así que no crea ese. Este me dijo... Lo que pasa es que acá no hay río, porque vio que también está esa idea de que el río tiene que ser en el río, porque el río lleva los pecados. El río arrastra, acá los pecados quedan todos dentro de la pileta que nosotros tenemos acá para bautizar. No, hermano, no, es un símbolo, ¿sí? Si usted creyó, si no creyó, el bautismo fue solo una bañada, fue solo una mojada. Si no se arrepintió de verdad, si el hombre viejo no murió de verdad, solo fue una mojada nada más, no sirvió de nada. Aunque te bauticen 3, 4 veces, aunque te tengan ahí abajo 5 minutos, si no creíste, no sirvió de nada. ¿No? Si no te arrepentiste, no sirvió, no tiene nada que ver el río. Las provincias hacen el río porque hay río por todos lados, ríos limpios. Acá no hay río limpio y no hay nada cerca, ¿no? Entonces se usa una pileta que es un símbolo, pero no, nada tiene que ver con el río que se lleva los pecados y todo eso y tanta cosa que hay. ¿Qué dice Colosenses capítulo 2, versículo 12? Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Amén.
¿En qué? En el bautismo. Ahí murió el pecador, murió la pecadora, murió el hombre viejo, renace el hombre nuevo. A veces a los creyentes, yo le hacía broma a algunos, le tiene que bautizar medio con la billetera, porque entonces se convierte completo, porque vio que el cristiano se convierte a media nomás. Le habla de ofrenda, le habla de diezmo, se enojan, se ofenden, se convierten a media nomás. Algunos de los próximos bautismos vamos a hacer con billetera, con cartera. Entonces se convierte bien completo, ¿no? Renace bien completo, renacen para lo espiritual, gloria a Dios. Pero cuando le tocamos allá la ofrenda, tocamos algo y ya rearrugan la cara a los hermanos, ¿no? Dios le bendiga. ¿Entiende lo que es el símbolo, lo que simboliza? ¿Sí? Simboliza ya la muerte. Cuando renacemos es vida, ¿sí? En Cristo Jesús. Decía ya el apóstol, ahora tenemos vida en Cristo Jesús, porque fuimos sepultados primero en su muerte, en el bautismo, y ahora renacimos en vida. Dios le bendiga. ¿Ha entendido el tipo, el símbolo? Y creo que ya no hay más tiempo para la parábola, ¿no? Pero el pastor quiere que siga más tarde. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La próxima clase, si el Señor así lo permite, vamos a estar viendo la parábola porque es un poquito más largo. Vamos a estar viendo eso. Ojalá esté entendiendo, ojalá esté comprendiendo. Esto es lo que nos ayuda a comprender la palabra de Dios. El símbolo es aquella especie de tipo por el cual se representa alguna cosa o algún hecho por medio de otra cosa o hecho familiar. ¿Sí? Así que Dios les bendiga a los hermanos, esperen estén comprendiendo, si no, consulte, no tenga vergüenza, miedo, y bueno, haga los cuestionarios, tiene que tener 2 cuestionarios de hermenéutica, por ahora están con la página 18, ¿no? Por ahí dentro de 2 o 3 clases más le vamos a dar otras 5 páginas, por ahora estamos con 3 páginas más adelante y después, bueno, la hermana Nancy está encargada de eso, le va a entregar material, pero un poquito más adelante todavía, así mandamos 4 o 5 hojas juntas. Así que Dios les bendiga a todos los hermanos, gracias los que vienen acá, gracias a los que nos escuchan allá en las redes del Pastor Sergio. Dios les bendiga a todos los hermanos. Sé que hay muchos que me conocen ahora y yo no los conozco, pero Dios les bendiga a cada uno de ustedes y gracias por aguantarnos y seguimos aprendiendo juntos la palabra del Señor. Oramos, damos gracias a Dios y si el Señor lo permite, aquí nos volveremos a reencontrar el próximo lunes. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta tarde, poder estar junto a un grupo de mis hermanos en este lugar, aprendiendo de tu palabra, junto a los hermanos allí en las redes, aquel que nos está acompañando, bendiga su vida, dale luz, da entendimiento, Señor, de tu palabra, para poder enfrentar estos días malos que estamos viviendo, Padre. Gracias te damos por tu misericordia, por tu bondad, Señor amado. Ahora yo te pido, llévanos guardados bajo tu mano poderosa, líbranos de todo peligro, de todo mal, y tú nos permitas llegar a la próxima clase. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Dios les bendiga en esta noche.